Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, te doy la más cordial bienvenida, y si ya nos sigues, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a abrirnos de una manera muy especial, porque vamos a revelar el secreto detrás de algo que muchos nos preguntan y que, sinceramente, ha sido un antes y un después en nuestras vidas. Sí, amigos, hoy vamos a desvelarles nuestra terapia conjunta. Prepárense porque viene con sorpresas, anécdotas y sobre todo, mucha verdad. Antes de sumergirnos en todo esto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es un clic muy pequeño para ti, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Dale a esa campanita para que no te pierdas nada. ¿Alguna vez se han preguntado cómo dos personas, que comparten tanto tiempo, tantas experiencias, pero que a la vez son tan distintas, logran mantener un equilibrio tan, digamos, saludable? Bueno, la respuesta no es mágica, aunque a veces lo parezca. Y esa respuesta para nosotros ha sido la terapia conjunta. Sí, lo han escuchado bien. Yo, Can, y tú, Demet, hemos estado asistiendo a terapia juntos. Y no es porque estemos al borde del precipicio, ni nada por el estilo. Al contrario, creemos firmemente que es una de las herramientas más poderosas que hemos encontrado para fortalecer nuestra relación, para entendernos mejor, para crecer como individuos y por ende, como pareja. Muchas veces se tiene esta idea de que ir a terapia es solo para parejas que tienen problemas graves, discusiones constantes, o que están a punto de separarse. Y sí, claro que es una herramienta maravillosa para esas situaciones. Pero nosotros hemos querido ser proactivos. Hemos querido invertir en nuestro futuro, en nuestra conexión. Y cuando digo nuestra, me refiero a nuestra conexión como pareja, pero también a nuestra conexión como individuos dentro de esa pareja. Porque al final del día, para que una relación funcione, los dos individuos que la conforman deben estar lo más sanos y completos posible. Yo recuerdo que al principio, debo confesar, tuve mis reservas. No por desconfianza en Demet o en la terapia en sí, sino más bien por esa resistencia personal a exponerme de esa manera. Sentía un poco de pudor, como si fuera un signo de debilidad admitir que necesitaba ayuda externa para mi propia relación. Pero Demet, con su sabiduría y su empatía, me convenció de que era justo lo contrario. Que era un acto de valentía, de compromiso real, de querer lo mejor para nosotros. Y tenía toda la razón. Lo primero que aprendimos y que quiero compartir con ustedes hoy, es que la terapia conjunta no es un campo de batalla. No se trata de ir a sentarse en un diván para que un tercero decida quién tiene la culpa o quién está equivocado. Para nada. Es un espacio seguro guiado por un profesional, donde podemos expresar nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras frustraciones y nuestras alegrías de una manera constructiva. Es como tener un traductor, pero no entre idiomas, sino entre nuestras propias percepciones y expectativas. Por ejemplo, recuerdo una sesión temprana donde yo estaba sintiendo una gran frustración porque sentía que Demet no entendía mi necesidad de espacio después de un día largo y estresante. Yo necesitaba mi momento de desconexión, mientras que ella, con su naturaleza más comunicativa, sentía que necesitaba hablar de todo inmediatamente para sentirse conectada. Solíamos chocar con esto y yo me sentía incomprendido, y ella, rechazada. En la terapia, la profesional nos ayudó a ver que ambos estábamos expresando una necesidad genuina. Mi necesidad de recargar energía después de un input externo excesivo, y su necesidad de reafirmar la conexión emocional después de un día de separación física. La clave fue que la terapeuta nos enseñó a reformularlo. En lugar de decir, tú nunca me escuchas cuando llego a casa, aprendimos a decir, cuando llego a casa, a veces necesito un tiempo para mí para poder estar plenamente presente contigo después. Y ella aprendió a decir, cuando sales de casa, a veces me siento un poco sola y necesito saber que seguimos conectados, incluso antes de que te tomes tu tiempo. Es un pequeño cambio de palabras, pero el impacto es gigantesco. Otro aspecto fundamental que hemos descubierto es la importancia de la comunicación activa, no solo la que hacemos en terapia, sino la que implementamos en nuestro día a día. Aprendimos a escuchar para entender, no para responder. Esto suena muy básico, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces en una discusión, estamos planeando nuestra refutación mientras la otra persona aún está hablando? En terapia, se nos daba ejercicios específicos para practicar la escucha reflexiva.
Por ejemplo, antes de dar mi opinión, tenía que repetir lo que mi pareja acababa de decir con mis propias palabras para asegurarme de que lo había entendido correctamente. Entonces, si te entendí bien, lo que te molesta de esta situación ¿es correcto? Esto no solo nos obligaba a prestar más atención, sino que también hacía que la otra persona se sintiera verdaderamente escuchada y validada. Y hablemos de las expectativas. ¿Las expectativas? Creo que son una de las principales fuentes de conflicto en cualquier relación. Esperamos que nuestra pareja sepa leer nuestra mente, que anticipe nuestras necesidades, que sepa exactamente lo que queremos o lo que nos duele. Y cuando no lo hacen, nos decepcionamos y nos enojamos. La terapia nos ayudó a ser más explícitos, a comunicar nuestras expectativas de manera clara y sobre todo, a entender que nuestras expectativas son nuestras. No podemos responsabilizar a nuestra pareja por no cumplir algo que nunca le hemos comunicado. Y esto aplica a todo, desde el tipo de detalle que esperamos en un cumpleaños hasta la forma en que queremos que se manejen ciertas responsabilidades en el hogar. Recuerdo que yo tenía una expectativa muy arraigada sobre cómo debían ser las cenas familiares, la formalidad, la presentación de la comida. Y Can, con su enfoque más relajado, a veces sentía esa presión, esa crítica implícita. En terapia, pudimos hablar abiertamente sobre por qué esa expectativa era tan importante para mí y cómo eso impactaba en él. La terapeuta nos guió para encontrar un punto medio, un acuerdo que honrara las necesidades de ambos. Ahora, las cenas familiares son un equilibrio entre la tradición y la espontaneidad, y ambos nos sentimos más cómodos y felices con eso. Además de la comunicación y las expectativas, la terapia conjunta nos ha brindado herramientas para gestionar los conflictos de una manera más sana. Antes, una discusión podía escalar rápidamente, pasando de un desacuerdo menor a una batalla campal llena de reproches y resentimientos. Ahora, hemos aprendido a identificar las señales de alarma, esos momentos en los que la tensión empieza a subir y que nos indican que necesitamos hacer una pausa. No se trata de evitar el conflicto, sino de gestionarlo de forma constructiva. Una técnica que hemos incorporado es la declaración de yo. En lugar de decir, tú siempre haces esto, aprendimos a decir, yo me siento cuando. Por ejemplo, en lugar de nunca me ayudas en casa, aprendimos a decir, yo me siento abrumada y cansada cuando veo la casa desordenada al final del día. Esto enfoca la atención en el problema y en los sentimientos del hablante en lugar de lanzar acusaciones que activan inmediatamente la defensa en el receptor. Otro aspecto que ha sido transformador es la comprensión de nuestras heridas individuales. Todos venimos con nuestro propio bagaje, nuestras experiencias pasadas que moldean cómo vemos el mundo y cómo interactuamos en las relaciones. La terapia nos ha permitido compartir estas heridas de una manera segura, entendiendo que muchas de nuestras reacciones, o incluso nuestros miedos, provienen de experiencias que nada tienen que ver con la pareja actual, pero que sí impactan en la dinámica de la relación. Por ejemplo, si uno de nosotros tuvo una infancia donde la aprobación era difícil de conseguir, es natural que busque validación constante en la pareja. Comprender esto nos ha permitido ser más compasivos el uno con el otro y abordar esas necesidades de una manera más saludable, en lugar de que se conviertan en un punto de fricción constante. Y no podemos olvidar el humor. Aunque suene serio, la terapia también nos ha enseñado a reírnos de nosotros mismos, a encontrar ligereza en las situaciones difíciles. A veces la terapeuta nos hacía ver el lado cómico de nuestras propias reacciones, y eso nos ayudaba a bajar la guardia y a conectar desde un lugar más humano. En resumen, ¿cuál es nuestro secreto de terapia conjunta? Podríamos decir que son varias cosas entrelazadas. Es la *** disposición a ser vulnerables *** y a pedir ayuda cuando la necesitamos. Es el *** compromiso activo *** de querer mejorar la relación, no solo de mantenerla. Es el aprendizaje y la práctica de *** una comunicación más efectiva y empática *** enfocada en entender al otro. Es la *** gestión de expectativas *** de una manera realista y explícita. Y es la *** comprensión profunda *** de nosotros mismos y de nuestra pareja, abrazando nuestras individualidades y nuestras heridas para fortalecernos mutuamente. Creemos firmemente que la terapia conjunta no es una solución mágica, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Es una inversión en el amor, en la comprensión y en un futuro más sólido juntos. Si están en una relación, ya sea recién empezando o llevan años juntos, les animamos de corazón a considerar la terapia conjunta.
No esperen a que las cosas se pongan difíciles. Véanlo como una forma de optimizar su conexión, de nutrir su amor y de construir una relación aún más fuerte y resiliente. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta charla tan personal les haya parecido interesante. Y sobre todo, útil. Que les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que significa invertir en una relación. Hemos compartido con ustedes nuestro secreto, nuestra herramienta, y esperamos que les inspire a buscar la suya propia. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por habernos acompañado en esta conversación tan íntima. Sus comentarios significan mucho para nosotros, así que por favor, déjenos en la sección de comentarios qué les pareció este vídeo, si tienen alguna experiencia propia que quieran compartir, o si tienen alguna pregunta sobre la terapia conjunta. Nos encanta leerlos y aprender de ustedes también. Y si les gustó este contenido y quieren ver más como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien creen que le podría ser de utilidad. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos, y no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.